Esta noche un tema que tiene que ver con la paz. Una semana después de haberse firmado la tregua, el cese al fuego, el gobierno habla de que se llegará a esa paz, entre otras cosas, mediante una reforma agraria. Pero el Senado responde con un proyecto de ley sobre parcería, que para muchos es distraer la reforma agraria y regresar a 1930. Bueno, yo considero que esto es regresivo porque la parcería es una cuestión ya superada y que no es una solución para los problemas agrarios del país. El proyecto de ley, entre otras cosas, es muy polémico porque la parcería es todo lo contrario de la reforma agraria. La parcería no contempla en ningún momento que la tierra sea repartida. ¿Y su esposo en qué trabaja? Él trabaja de ayudante de agricultura, pero actualmente tampoco está trabajando porque no hay por acá en qué trabajar. Por allá está en Bogotá buscando a ver si puede conseguir algo. Esta noche hemos invitado a los senadores conservadores de Antioquia, Mario Giraldo Henao y Guillermo Vélez Urreta, para hacer unas preguntas sobre el proyecto, porque quienes han escuchado hablar de él, de salida dicen, pues se está planteando un enfrentamiento muy abierto entre el Senado o entre el grupo de estos senadores y el presidente de la República. Pues no es un bombardeo del gobierno con nuestro proyecto antes va a suplementar el proyecto de reforma agraria. El proyecto no interrumpe la reforma agraria porque no vamos a tratar de hacer de Colombia un mapa de aparceros. Personajes invitados esta noche, los senadores Mario Giraldo Henao y Guillermo Vélez Urreta, conservadores de Antioquia. El motivo de este tema, diríamos, es que ellos presentan esta semana al Congreso un proyecto de aparcería. Nos llama la atención que mientras el gobierno ha montado, digamos, la paz sobre la base de una reforma agraria, llama la atención como el primer proyecto de iniciativa parlamentaria, a mi manera de ver, es regresar al año 30, a la parcería, que es, si yo tengo un pedazo de tierra, llamo a un campesino que trabaje, yo me siento, el campesino trabaja y cuando haya cosecha partimos la mitad para el campesino y la mitad para mí. Doctor Giraldo Henao, ¿están ustedes bombardeando al gobierno con la paz, con su proyecto? No, yo creo que no, no es un bombardeo del gobierno con nuestro proyecto antes va a suplementar el proyecto de reforma agraria. ¿No van contra el reforma? No, en absoluto, es decir, es que el proyecto de reforma agraria del año 1961 lo que creaba era una distribución de tierras y no la explotación adecuada de las tierras para aumentar la productividad. De manera que nosotros con nuestro proyecto lo que queremos es volver a la parcería que existió antes del año 30, sin los inconvenientes y los problemas que provocaban revolución y toma de tierras del año 30. Por ejemplo, dentro del 20 y 30, la década 20 y 30 de este siglo, los latifundistas se tomaron las laderas de las tierras con el objeto de cultivarlas y los desplazados se dedicaron a invadir tierras. Entonces vino la revolución en marcha del presidente Alfonso López, cuando con la ley 200 del 36 y la ley 100 de 1944 dio una utilización a las tierras dando fin a la obligación de la Constitución Nacional en el artículo 30 que dice que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Bueno, yo creo, no sé si lo corto, pero yo creo que vale la pena insertar el concepto de un senador, colega de ustedes, el doctor Creales de la Rosa, miembro del Partido Comunista, que opina bien diferente. Este es el aparte de una entrevista que hicimos con el doctor Creales de la Rosa sobre ese tema. Bueno, yo considero que esto es regresivo porque la parcería es una cuestión ya superada y que no es una solución para los problemas agrarios del país. Generalmente el aparcero lo que hace en los grandes latifundios o las propiedades medianas es enriquecer con su trabajo esos predios y facilitar posterior enriquecimiento. En cambio, lo que Colombia necesita, creo yo, es fomentar la pequeña propiedad
tecnificar un poco más la producción para que no sigamos, a pesar de tener grandes cantidades de tierra, siendo un país que tiene que importar alimentos, y hacer una reforma estructural en todo lo relacionado con el mercadeo para que el intermediario no se quede con la gran tajada del campesino productor. De manera que yo no creo que la parcería en esta actual circunstancia de nuestra economía sea lo adecuado. Bueno, la opinión del doctor Criales es la opinión de mucha gente que no sea comunista, de otras tendencias. Si no hay que ser comunista para pensar así. No, yo creo que el doctor Criales tiene un punto positivo en su exposición. ¿Cuál? Que es que el país necesita una reforma agraria. Pero es una reforma agraria que se necesita, y para implementarla se necesitan 10, 15, 20 años, tal como él la presenta, porque eso es un ideal. Y nosotros presentamos un proyecto de parcería como una productividad inmediata, es decir, la utilización de la tierra para que produzca en forma inmediata, con el objetivo de ayudarle al gobierno a luchar contra el desempleo y ayudarle también al gobierno al problema de las migraciones, es decir, regresar la gente de las grandes ciudades donde están atiborradas de desocupados, de gente sin hacer nada, que vuelvan al campo a producir alimentos, porque Colombia no tiene otra alternativa al futuro que ser un país agrícola. Bueno, pero hay personas que pueden pensar lo siguiente: para entrar a hacer la parcería, el Estado no tiene que meter ni un centavo, ¿verdad? Exactamente. Este es un proyecto en el cual el Estado no tiene que aportar absolutamente nada. Los Bueno, elementos están dados, está la tierra, están los propietarios. Lo único que necesita el propietario es una seguridad de que su tierra le regresará íntegramente después de que haya producido. pero hay personas que pueden pensar lo siguiente: estos dos senadores conservadores están pescando en río revuelto. El Estado no tiene dinero para hacer la reforma agraria, entonces dicen, bueno, metamos nuestro proyecto y con el cuento de que no saca un centavo, seguimos siendo los señores feudales con la tierra y el campesino sin tierra que trabaje para nosotros. En absoluto. Nosotros somos comprometidos en este momento a apoyar el proyecto de reforma agraria. Lo que pasa es que el proyecto de reforma agraria tiene dos cosas, a mi modo de ver, imposibles de cumplir a corto plazo, que son que crea un Fondo Nacional de Adquisiciones Rurales y establece fuentes de recursos para alimentarlo, y no hay plata para eso. Y también adolece de mecanismos para financiar empresas comunitarias que crea, que yo creo que son funcionales, pero eso Con hay tiempo. que implementarlo y con tiempo. Senador Guillermo Vélez Urreta, yo le voy a mostrar un par de testimonios antes de formular la primera pregunta. Son estos. Mi señora, ¿de dónde es usted? De acá de Granada, Cundinamarca. ¿Usted es casada o soltera? Casada. ¿Y cuántos niños tiene? Tengo 3. ¿Usted trabaja? No, señora, actualmente no estoy trabajando porque no hay empleo por acá. ¿Y su esposo en qué trabaja? Él trabaja de ayudante de agricultura, pero actualmente tampoco está trabajando porque no hay por acá en qué trabajar. Por allá está en Bogotá buscando a ver si puede conseguir algo. ¿Y se irían a vivir a Bogotá? Pues tenemos deseos porque si no se consigue nada de trabajo por acá. ¿Cuánto tiempo lleva él sin trabajo? 4 meses. ¿De dónde es usted, señor? De Santander, ¿De qué parte exactamente? de Puente, Santander, ¿Y cuánto lleva viviendo en Bogotá? 6 meses, ¿Por qué se vino del campo? porque me aburría ya nací y criado ahí, pues a la última tiene uno que salir, pues también a la ciudad, porque ¿Y usted ya tenía trabajo? yo no tenía trabajo, yo me vine así, ¿Se vino a buscar trabajo acá? sí, ¿Y cómo vive acá en Bogotá? yo más o menos, no me ha ido mal ni me ha ido bien, ¿En qué trabaja usted? yo trabajo ahí en la plaza, pues aquí ahora vivo mejor porque reservo mejor la salud, Sí, y más o menos no se jode uno tanto aquí, y en cambio allá sí le toca a uno es camellar, ¿Usted es casado? sí señora, ¿Cuántos hijos tiene? 7 niños. Los testimonios que han pasado son obvios, pero por obvio es porque toda la gente se pregunta esto: se está viniendo el campo a la ciudad porque no encuentra trabajo en el campo. ¿Hasta qué punto el proyecto de ley que ustedes presentan va a solucionar esto? He visto que esos cuadros son reales. Lo he apreciado durante mucho tiempo de la vida que llevo trabajando con las gentes de todas las clases en el campo, tal vez en el campo con mayor secuencia que en la ciudad.
En realidad, el problema del campo es que la comida se ha agotado. A pesar de la reforma agraria, a pesar de que vamos a apoyar el proyecto de reforma agraria del gobierno y le damos la mayor importancia, hemos pensado, Mario y yo, que es de pronto bueno hacer una solución pronta, casi instantánea, de una serie de fijaciones humanas en el campo de una vez. Bueno, se podría explicar, si usted, ¿qué son fijaciones humanas en el campo? Un ejemplo. La gente se fue del campo, se fue de la casita, se fue del sembrado, se fue de la huerta, porque no se le dio trabajo para cultivar la franja. No se le dio trabajo porque la ley agraria de 1961 presupuso que el ejercicio de la parcería era un síntoma, un indicio, una prueba de que la tierra estaba mal explotada. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había un vacío, había un bache no regresivo, no capitalista, no burgués, sino una interpretación no adecuada de la reforma en ese punto. Bueno, no sé si le podría solicitar, no sé, que le explicara al público algunos beneficios concretos de ese proyecto de ley de parcería. Entonces, en concreto, el proyecto no interrumpe la reforma agraria porque no vamos a tratar de hacer de Colombia un mapa de aparceros. Eso está descartado. Lo que queremos es que quien tenga una tierra pueda en determinado momento ejercer su derecho y someterse también a los ejercicios de la reforma agraria que le da la extinción del dominio a muchas personas, conservando en determinado momento una franja trabajable que preserva a la vez su tierra y le da seguridad de que ese aparcero no le quita la tierra, la reforma no se la quita. Bueno, sí, eso le iba a preguntar, porque en el momento yo creo que nadie se aventura, nadie que tenga 1 metro de tierra a trabajar en la parcería, es decirle a un campesino, venga, trabaja mi tierra, porque si ese campesino pone siquiera una mata de plátano en la tierra del dueño, ese parcero lo puede mandar mañana y quitarle ese pedazo de tierra. ¿Ustedes van a reglamentar eso para que no suceda? Sí, había dos enemigos capitales de la reforma del 61. La primera, que la tierra se pasaba más rápidamente al Estado por el solo hecho de la presencia de la parcería. Y la segunda, que si la reforma agraria no llegaba ahí había un enredo de contrato de trabajo, ahí había una situación prestacional, ahí había un enemigo del dueño y un enemigo del trabajador. Con esto se trabaja hasta el 20% de toda tierra desde que esté explotada, y toda la tierra, si el dueño no la quiere explotar, para que conforme a un contrato muy breve, muy simple, muy consensual, que penetra a la voluntad de las partes, que cabe en un papel pequeño, vuelva el campesino a trabajar para tener fruto, para tener comida, mientras avanza el proyecto magno a que debe aspirar Colombia en todo sentido. Bueno, hay otro ejemplo, tenemos 2 testimonios de otro ejemplo, que es del ejemplo de otro problema que está golpeando al país en torno al no trabajo de la tierra. Yo se lo voy a mostrar, estos son los testimonios. ¿Qué profesión tiene usted? Administración agropecuaria. ¿Y dónde está trabajando? Estoy trabajando como representante de información en una empresa aérea. ¿Por qué está trabajando en eso y no en algo relacionado con su profesión? Bueno, realmente no se me ha presentado una oportunidad verdadera, y las que se me han presentado no me han garantizado estabilidad, ciertas garantías que todos necesitamos. ¿Cuánto a salario? En cuanto al salario, el administrador agropecuario en el momento no está bien remunerado. El problema sería que no se le ha reconocido, no se le ha dado la importancia,
no ha logrado colocarse al nivel de otros profesionales de este mismo sector y por lo tanto la remuneración no va a ser la misma. ¿Qué profesión tiene usted? Bueno, yo soy administrador agropecuario. ¿Y dónde está trabajando? Estoy trabajando en un banco en el Departamento de Investigaciones Económicas. ¿Usted considera que en Colombia hay fuentes suficientes de empleo para los administradores agropecuarios? Bueno, pues a nivel general, fuentes de empleo para cualquier profesional es muy difícil en este momento, todos sabemos eso. En el caso concreto del administrador agropecuario, pienso que no se le ha dado la real aceptación que debe tener, porque tenemos el inconveniente de que las entidades, tanto privadas como del Estado, no tienen la confianza necesaria hacia el administrador agropecuario. Los testimonios logrados por la directora asistente de enviado especial Margarita María Henao muestran otro problema, pues que azota a Colombia, que es la desocupación del profesional, especialmente del profesional especializado en disciplinas agrarias. ¿De qué manera su proyecto podría dar solución también a este otro problema? Hemos introducido una modalidad reformante con este proyecto, en forma que los profesionales por sí mismos o por intermedio de cooperativas o entidades de desarrollo puedan ejercitar el cultivo de la tierra, la producción de la tierra, es un bello ejercicio, a través de unos contratos de aparcería que les permite estar en la tierra sin ser propietarios. Eso es, volverse empresarios a base de hacer una sociedad con el dueño de la tierra, ellos poner la técnica y partir la cosecha, es eso, ¿no? Entonces, estamos aproximándonos con ello, sin mayor tecnología que es necesaria dentro de toda reforma agraria, algo que cuando nos visitan los técnicos de los países socialistas o comunistas extraña mucho en Colombia, que hay un ejercicio deficiente de la tierra, se emplea mucha tierra en cosas no productivas o improductivas totalmente. Entonces, hemos entendido que llamando a los profesionales, llamando a los técnicos agrícolas, a los zootécnicos y diciéndoles, venga, coja este 20% de mi predio sin problema, en una gran flexibilidad, explótelo bajo su dirección o de la dirección de una entidad o de una cooperativa y póngale unos medios de alimentación directa a las personas que después con el tiempo va a complementarse dentro de una gran estructura. Estamos haciendo el lleno de una situación que se venía presentando en que la gente se había espantado. Había un doble bloqueo en el ejercicio del cultivo porque el propietario se sentía ajeno y amenazado y el cultivador se sentía un paria explotado. Nosotros con esto le estamos dando una gran solución al país y un gran medio al gobierno para contribuir a la paz. Yo creo que estamos en tiempo de paz, en tiempo de caminos de paz, y esto trae fundamentalmente que ese propósito del país entre por unos medios simples, adecuados, benéficos, tranquilos, de una posibilidad de volver a traer la comida al campo colombiano. Doctor Mario Giraldo Henao, yo sigo, tal vez vuelvo atrás. Lo que han esbozado ustedes muestra que se trata de que el dueño de la tierra siga con la tierra y que el campesino nunca la tenga. Entonces, no habrá la posibilidad de que el país se quede con la parcería y no llegue nunca a la reforma agraria. No, ¿Qué suerte tendrá la ley de reforma agraria que ha sido presentado por el gobierno al No, en Congreso? absoluto. Es que este proyecto de aparcería es un proyecto para presentar soluciones inmediatas mientras se implementa el proyecto de reforma agraria. La reforma agraria yo creo que es una gran solución para el país y que el Poder Legislativo tiene que ayudarle al gobierno para este proceso de paz en cumplir con esa necesidad básica del país. Ahora, el otro aspecto que yo creo es
que nosotros con esto presentamos una posibilidad de solución a los múltiples problemas inmediata que tienen los profesionales, que hay profesionales en este momento, como veían en los cuadros anteriores, desempeñándose con una preparación agropecuaria, en la cual el Estado ha invertido ingentes cantidades de dinero desempeñando funciones como oficinistas o en un banco. Eso es un deterioro de la educación superior en el país. Bueno, entonces frente a esto, es decir, quiere decir que la ley de parcería podía ser una solución a este desempleo, pero ¿qué otra solución puede haber a ese desempleo De profesionales. de profesionales? No, yo creo que es que la ley de parcería, además de la solución al desempleo de profesionales, trae otra gran solución, que es resolver el problema de las migraciones. Este país necesita ponerle coto a las migraciones del campo hacia las ciudades, y entonces este es un mecanismo inmediato. Bueno, doctor Vélez Urreta, pero en 1975 el gobierno del doctor López presentó una ley. Hay una ley de parcería que no ha funcionado. Entonces, ¿qué va a pasar con esta o qué diferencia tiene? Sí, cabalmente, ahí está, es la sexta de 1975 y es una secuencia del llamado Acuerdo de Chicoral. ¿Por qué no ha funcionado? No funcionó por el excesivo procedimiento que enmarcó la ley. Nosotros hemos tomado lo importante de la parcería de ese proyecto, la definición misma, hemos incorporado cosas nuevas, la parcería ganadera, la parcería pecuaria, no la contemplaba, y hemos suprimido una serie de procedimientos. Es decir, van a ser más fácil la contratación. Más fácil. Mire, Antioquia creó mucha grandeza con su antiguo derecho minero. Las sociedades mineras se hacían en los propios socavones. ¿Era una especie de parcería? Se decía que se hacían en cajas de fósforos. Nosotros hemos querido tratar de regresar a ese criterio. Venga, hagamos un acuerdo pronto y un acuerdo rápido y dejamos un poco el INCORA de lado para este acuerdo y los procedimientos ante los inspectores campesinos y una serie de entrabamientos que tal vez a nuestro juicio no le permitieron a la sexta del 75 regresar. Ahora, con nuestro proyecto por el cual la parcería es un indicio de buena explotación hasta una conceptuación del 20%, hemos acertado.